al 5. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la verdad que está escrita. Gracias porque tú inspiraste este libro que tenemos en nuestras manos. No necesitamos experiencias externas, solamente necesitamos tu palabra. Te pido que sea de bendición para nosotros, para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué comencé leyendo este texto? Es por un punto muy importante. Hemos llegado en el Evangelio de Juan al capítulo 17. Pero el capítulo 17 no es un capítulo igual a los demás capítulos. Es un capítulo sumamente importante. ¿Y por qué importante? Porque es demasiado importante. Porque se enfoca completamente en la oración del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ver en este capítulo 17 una conversación entre el Hijo de Dios y Dios. Vamos a ver la oración del Señor Jesucristo al Padre. Por lo tanto, ¿qué relación tiene con el texto que acabamos de leer en Éxodo? No sé si en algún momento has estado sentado escuchando hablar, no sé, a un abogado, o a dos abogados, a dos científicos, a dos astronautas, o a personas que tienen una conversación muy elevada. Y tú eres un auditor, tú eres un oyente, y no entiendes nada de lo que hablan. O no alcanzas tú a comprender la magnitud, la profundidad del tema que se está hablando. En este caso, los discípulos estaban ahí en ese lugar con el Señor Jesucristo y empiezan a escuchar esta oración que el Señor Jesús hace al Padre. Pero antes de entrar y leer nuestro pasaje, son 5 versículos. Una de las cosas que siempre nosotros debemos tener el cuidado es de ser superficiales con la Escritura. La Escritura no la escribió, perdón por el alcance, no, pero Don Juan. La escribió el Dios de la gloria. Su mente es infinita. Él es perfecto. Por lo tanto, no podemos ser superficiales. Reconocemos nuestra bajeza, nuestra finitud, somos seres finitos. Y tratamos de sumergirnos. Cuando tú te sumerges en el océano, obviamente nunca vas a poder sumergirte 10 metros. No vas a poder tener la capacidad 10 metros de profundidad. Pero sí, si usas un equipo, sí puedes hacerlo. Por lo tanto, es diligente tanto de parte de ustedes como de uno que cuando estudiemos estos pasajes específicamente, en este caso, tratemos de profundizar en esto y concientizarnos de qué es lo que Jesús está diciendo. Este pasaje básicamente se divide en 3 grandes temas que nuestros hermanos en las próximas semanas irán desarrollándolo, pero de los versículos 1 al 5
Quiero leerlo para que podamos entrar de lleno en nuestro pasaje. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, del 1 al 5. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos 5 versículos, Jesús comienza una oración con el Padre. Por lo tanto, tu propia actitud cuando leas este pasaje debería ser la misma actitud de Moisés en el desierto, cuando escuchas sentado, con los oídos muy abiertos, a Jesucristo, el Señor de la gloria, conversando con Dios el Padre, conversando con el Dios el Padre. Estos 5 versículos, o esta sección, básicamente la titulé: Jesús ora por su propia glorificación. Lo dividí en 4 secciones. La oración de Jesús está dirigida a su Padre, que en primer lugar sería honrado por la inminente muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Eso está en el versículo 1. La oración de Jesús que el Señor está haciendo aquí, que está dirigida al Padre, quien le había concedido autoridad universal para impartir vida eterna a los elegidos. Eso está en el versículo 2 del versículo 3. Y la oración de Jesús está dirigida a su Padre, quien había sido honrado por el cumplimiento de la misión que Jesús le había confiado. Que Jesús se le había confiado. Y en cuarto lugar, la oración que Jesús hace aquí restauraría la gloria preencarnada de Jesús. Por lo tanto, el texto comienza diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La verdad es que en estos pasajes, sobre todo en el capítulo 17, hay mucha información teológica. Hay mucha información de lo que Jesús está en esta conversación que el Señor Jesús está haciendo con Dios el Padre. Pero Dios, en su misericordia, humillación, escribió en un lenguaje para que nosotros los niños pudiéramos comprender. La Biblia es sencilla. Solo basta la lectura simple y llana de la palabra para que tú puedas comprender verdades profundas de la palabra de Dios. El texto comienza diciendo: estas cosas habló Jesús. Esto que está señalando el Señor Jesucristo vincula claramente ya lo que había dicho desde el capítulo 13, 14, hasta lo que estaba señalando aquí. Si tú observas el Antiguo Testamento, Moisés, al terminar su ministerio, básicamente en el desierto, siempre terminan con una oración a Dios el Padre. Por lo tanto, Jesús, básicamente el maestro de maestros, hace lo mismo. Contextualizando un poco esto, el versículo 33 del capítulo 16 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Ojo, el contexto en sí nos está señalando y nos está apuntando a los problemas personales que yo pueda tener por vivir en este mundo caído. Se está refiriendo específicamente a la adversidad que el Evangelio tendrá en el mundo. La verdad de Dios, el Evangelio de Dios, siempre tendrá adversarios en el mundo. La gran mayoría es adversario del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos hace apretar los dientes, porque no nos gusta lo que Dios nos dice, porque no nos gusta que Dios nos muestre, nos señale quién realmente somos. Pecadores, negligentes, no lo buscamos. Romanos 3 lo dice, que no hay nadie en quien busque a Dios. Esa es la esencia humana. Por tanto, deberíamos avergonzarnos el decir, sí, buscamos a Dios, si no hay nadie que busque a Dios. Estas cosas habló Jesús. Recordemos que Jesús estaba con los discípulos. Él había estado enseñando en el capítulo 13 el servicio ejemplar que se debe dar unos con otros. El amor, habló del amor, señaló que Él es la vid verdadera. Pero recordemos que había una idea, un sentimiento que tenían los discípulos, y que era angustia. En ellos abundaba la angustia por lo que le iba a suceder a su maestro. Pero termina este mensaje del Señor Jesucristo con una oración al Padre. Ellos estaban angustiados, y ahí en el capítulo 33, el versículo 16, versículo 33, Él le dice, mira, vamos a tener aflicción, tranquilos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vestirse de la camiseta del Evangelio, amados hermanos, es más conflictivo que el hecho que tú te pongas una camiseta de un equipo de fútbol y salgas a la calle. Vestirse realmente de la camiseta del Evangelio te va a traer una dura batalla con el pecado, tanto con el pecado tuyo como el pecado en general. Hay un pastor muy conocido que está en la radio, que se llama Adrián Royes, y siempre quedó grabado en mi mente a lo que decía: si vas por el camino nunca te encuentras con dificultades en tu vida con relación al Evangelio, es porque probablemente vayas en la misma dirección que Satanás, y no te encuentres con Satanás de frente, porque seguramente estás yendo en la misma dirección. El punto es que es importante que nosotros comprendamos que el Evangelio va a traer aflicción. Se lo trajo al Señor Jesucristo y nos va a traer a los discípulos, a los cristianos. Ahora, la ubicación geográfica, recordemos que Él había salido del aposento alto. El capítulo 18, versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ese huerto es Getsemaní, donde Él entró a orar. Él entró a orar nuevamente. Pero este torrente de Cedrón tiene una cualidad muy importante. Se encuentra, los que no puedan ver un mapa, se encuentra al sureste de Jerusalén, de la antigua ciudad de Jerusalén, y se encuentra entre el Monte de los Olivos y el templo. Ahí se encuentra Getsemaní entre los dos, pero al medio corre Israel solamente son muchos cerros, su geografía es bien particular. Entonces ahí hay una zanja gigante donde caía toda la sangre de los miles de animales que sacrificaban en el templo. Ustedes se pueden imaginar el hedor que podía haber en ese lugar, a sangre.
El momento del capítulo 3 hacia adelante, cuando Jesús entra, no son días. Esto ocurre el jueves en la noche. Al día siguiente Jesús iba a ser crucificado. Por lo tanto, todos estos capítulos ocurren en medio de la noche. Cuando Jesús llega, salió del aposento alto, llega aquí al capítulo 18, al torrente de Cedrón, estaba oscuro probablemente. Era en la noche. Por lo tanto, lo único que el Señor Jesucristo y los discípulos podían sentir y oler era el horrible olor a sangre de lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, el Señor probablemente en ese momento, Él usaba cualquier cosa para tratar de ilustrarle a los discípulos lo que iba a ocurrir. Mi hora ha llegado. La hora ha llegado. La hora ha llegado. Por lo tanto, era una buena ocasión, era un buen lugar para que ellos pudieran entender lo que vendría. El sacrificio que el Señor Jesucristo tendría que hacer. Ahora, dice el texto, y levantando los ojos al cielo, dijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Jesús se para fuera de la tumba de Lázaro. ¿Y qué es lo que dice el texto allá en el capítulo 11, versículo 41? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor Jesucristo levanta sus ojos en símbolo de sometimiento al Padre. Ahora, cuando tú oras o nosotros oramos, también podemos orar. Cuando se te pide que inclines tu cabeza para orar, no significa que es porque se vea mejor o más espiritual la posición, sino es que es un símbolo de humillación hacia el Señor de la gloria. Para que tengas conciencia cuando ores, cuando inclinas tu rostro, ¿a quién le estás orando? Por eso es importante que observemos todo este actuar. Jesús levanta los ojos al cielo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos orar con nuestra vista hacia arriba. Pero Jesús lo hace en el sentido de sabiendo de que el Padre en ese momento, a la vez que era una persona diferente. El Padre no es el Hijo. Por lo tanto, Jesús levanta sus ojos en dependencia completa y sumisión al Padre. Y le dice: Padre. Esta palabra pater, esta palabra ocurre más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Y en esta oración, aquí en el capítulo 17, se encuentra 6 veces. Tú no le dices Padre a todo el mundo. Bueno, de repente en la esquina, cuando te paras ahí, alguien te limpia los vidrios y te dice Padre. Pero es sumamente equivocado. Padre lo que indica, está indicando una relación íntima. Coherentemente tú no le vas a decir Padre al vecino. Sería raro, ¿no? Pero es diferente cuando le dices a Dios Padre mío. Está indicando una relación íntima, una intimidad única. En este caso, solamente el Hijo de Dios, el Hijo eterno, ha disfrutado eternamente con la primera persona de la Trinidad. Esa relación que está señalando el Señor Jesús aquí en relación al Padre, no comienza en el momento que Él nace de una virgen. El versículo 5 dice: ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allá entramos en un término que se llama coeternidad. Jesús es coeterno. Estuvo antes de la creación del mundo con el Padre. No comenzó a ser
Cuando María lo da a luz, no comenzó ahí. Jesús es eterno. Él estaba antes de la creación del mundo. La hora ha llegado, dice el Señor Jesús. De todas estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Una de las cosas que más se repite en el Evangelio de Juan es que el Señor Jesús dice: mi hora no ha llegado. Aún mi hora no. ¿Se acuerdan el capítulo 2? Capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. Cuando la madre de Jesús le dijo: oye, ya, pues mira, se está acabando el vino. Versículo 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el capítulo 7 él vuelve a reiterar lo mismo. Capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El versículo 30 vuelve a reiterar lo mismo. Entonces procuraban prenderle en el contexto de la fiesta, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. El capítulo 8, versículo 20 señala lo mismo. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Allá en el capítulo 12, versículo 20, capítulo 12, versículo 20, cuando fueron los griegos a visitar al Señor Jesucristo, dice, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire, este texto, el del capítulo 17, es un tanto complejo al mirarlo así nomás. Porque hay que entender, cualquier persona en primera instancia podría entender: oye, Jesús está pidiendo él ser glorificado. Pero básicamente la esencia de la oración no es esa. Quiero tratar de ser bien práctico para que tengamos esto en mente. Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de su muerte, de su resurrección y su exaltación. La hora de su muerte, su resurrección y su exaltación. Pero él dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Observa la petición del Señor Jesucristo: glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. La esencia no era de la petición del Señor Jesucristo Él ser glorificado, sino el propósito final es que Dios sea glorificado. Pensar en esto, los discípulos estaban escuchando, estaban viendo lo que el Señor oraba. Ellos estaban confundidos: ¿qué va a hacer de mí? ¿Voy a quedar solo? ¿Vamos a quedar abandonados? ¿No tenemos más a nuestro Maestro? ¿Va a morir? Un pensamiento sumamente egoísta. ¿Cuál es tu tipo de oración cuando miras al Señor Jesucristo? Decir: Señor, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es tu oración? El problema de nuestra tendencia, nuestra pecaminosidad, es que nosotros siempre nos victimizamos con las situaciones de nuestra vida. Eso podría haber caído en un fatalismo, que no era lo que iba a ocurrir.
si ya viene esto, ya no importa. No, no era eso. No era eso. El final de todo lo que iba a ocurrirle al Señor Jesucristo en cuanto a esta hora de crucifixión, muerte y resurrección, tenía como objetivo final la gloria. Esa humillación que iba a ocurrir en el Gólgota era para llevarle la gloria a Dios. Claro, obviamente nuestra mente pequeña no puede comprender la grandeza de lo que significa realmente que el Señor Jesucristo haya sido colgado en un madero para morir por aquellos. Él estaba orando en ese momento. Y esto es fascinante, hermanos. Esto es fascinante. Mira lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, nosotros como discípulos, si somos verdaderos creyentes, no tenemos idea como la posición sacerdotal del Señor Jesucristo, después que fue resucitado y está sentado a la diestra de ese Padre, intercede por ti, intercede por nosotros. Él está intercediendo de manera constante por sus verdaderos hijos. El texto es demasiado claro en eso. El Señor siempre está intercediendo por sus hijos, independientemente de la condición. Pero aún mucho más que eso, aunque no sepamos orar. No sabemos pedir, no sabemos orar. El Espíritu que mora en el cristiano, que mora en ti, Él es el que intercede con gemidos indecibles ante el Padre, porque tú y yo no sabemos orar. Muchas veces nos buscamos en nuestras oraciones o en nuestra petición de lo más interno de nuestro corazón el beneficio y llevarle la gloria a Dios. No buscamos en lo que hacemos el que Dios se lleve la gloria, sino que yo como ser humano tenga un grado de participación en llevarme algún grado de gloria. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Por lo tanto, los discípulos tenían que entender que más que pensar en ellos, en que todo que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, que el resumen o que concluya todo esto, Dios se lleve la gloria. Esté yo allá, esté acá, esté aquí, esté allá, lo que ocurra, me muera, no me muera, que Dios se lleve la gloria. ¿Ese es tu deseo en tu corazón? ¿O no es tu deseo en tu corazón? ¿Cuál es tu deseo en tu corazón? ¿Que todo funcione bien? ¿Que todo esté bien? No. No. Ese es el tiempo. A eso se refería que la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, esta hora no es una hora, es una hora señalada por Dios. Dios tiene un horario, un esquema divino cómo van a ir ocurriendo las cosas. Por lo tanto, si a ti te gusta tratar de discernir los tiempos y esto y lo otro, pierdes tu tiempo. El Señor es el dueño del horario. Él lo tiene. Él sabe cuándo son los tiempos. En este caso, Jesús le dice, la hora ha llegado. Esa hora, recordemos que Dios, el Padre y el Hijo, uno son. Por lo tanto, esa información, lo que Él sabía, Jesús sabía que Él iba a la cruz. Él entendía completamente que Él iba a la cruz. Por lo tanto, Jesús ora aquí para que su Padre cumpla el propósito de esta hora señalada. La crucifixión, la resurrección y la exaltación del Señor Jesucristo. Una de las cosas que muchas veces, ¿por qué escatimamos tan poco? ¿Por qué vemos tan pobre el sacrificio del Señor Jesucristo?
¿Por qué lo caricaturizamos? ¿Por qué lo caricaturizamos en nuestra mente? ¿Por qué no lo vemos como el Señor Jesucristo lo ve aquí? Que ese acto de sacrificio iba a llevarle la gloria máxima al Padre. Iba a llevarle la gloria máxima al Padre. Y aquí había una característica importante del Señor Jesucristo: la obediencia. El Señor Jesucristo fue obediente. Versículo 4 lo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si yo te pregunto a ti, en la condición que estés, seas un líder, no seas un líder, seas un cristiano que vienes a la iglesia regularmente, te pregunto, ¿has sido obediente? ¿Has llevado a cabo la obra que Dios te dijo que hicieras? ¿O somos parte, o realmente podríamos decir que el Señor nos podría decir buen siervo fiel? Yo creo que todos quedamos cortos en eso. Todos quedamos cortos en eso. Aquí lo que Jesús ora en los versículos del 1 al 5, su oración en sí es análoga. ¿Qué quiere decir eso? Que es parecida a algo. O sea, cuando nosotros oramos por nosotros mismos. Si ustedes observan el pasaje, la única petición del Señor Jesucristo de manera central es que glorifica a tu Hijo, con el fin central de que Dios sea glorificado. Hace un examen a tus oraciones. Hace un examen a cómo llevas a cabo tu camino en esta vida. ¿Glorificas a Dios? ¿Glorificas al Señor Jesucristo? ¿El objetivo final de todo lo que haces le lleva gloria a Dios? ¿O igual quieres un poquito de gloria? ¿O igual quieres ganarte parte en toda esta situación? ¿Cómo es ese asunto en tu vida? Ahora esto queda al descubierto. Los discípulos estaban ahí escuchando, viendo cómo Jesús oraba de manera audible al Padre. Y la única misión del Señor era que Dios fuese glorificado con ese tremendo sacrificio, con el sacrificio más horrible de aquel tiempo, la muerte en cruz. Y de esa manera el Señor Jesucristo iba a llevarle gloria a Dios. Aquí el verbo y la palabra glorificar puede significar alabar, honrar, y algo de ese significado lo va a sugerir el hecho de que el propósito de Dios es que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Si tú no honras al Hijo, difícilmente honrarás a Dios. Difícilmente honrarás a Dios. No lo vas a hacer. Ahora mira, aquí dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La declaración principal es que Jesús le pide al Padre, como su hora que Dios Padre había determinado, le pedía que lo glorificara, con el propósito del ahí lo vemos, propósito, para que tu Hijo te glorifique a ti. Algo había ocurrido en el Señor Jesucristo. Algo había quedado cubierto cuando Él se hizo hombre. Y fue su gloria. Por eso Él le dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque su gloria quedó cubierta cuando Él se hizo hombre. Quedó cubierta. No se pudo ver. ¿Usted pensaba que las personas veían al Señor Jesucristo y decían: wow,
mira, es el Hijo de Dios. No, lo escupían, lo golpeaban, lo desechaban. Iba por la calle Jesús tirando pétalos de flores y siendo muy amable con la gente, regalando dinero. No, los confrontaba con la verdad que ellos vivían. Israel, los judíos eran un pueblo religioso, era un pueblo que tenía un cierto grado de relación con Dios, conocían las Escrituras, sabían la verdad, pero aún así no eran verdaderos hijos de Dios. No lograron identificar al Mesías. No lograron conocer al Mesías. Esa blasfemia, la blasfemia del Gólgota, significaba nada más y nada menos que la glorificación del Hijo. El hecho de que Jesús haya orado a Dios Padre demuestra su obediencia. Él no quiso ser cobarde en esa situación. ¿Jesús sabía lo que vendría? Sí, Él sabía. Él daba su vida, nadie se la quitaba. Él tenía poder para darla y para volverla a tomar. Él se sacrificó. Él puso su vida en esa cruz. Ahora, desde la misma perspectiva del Señor Jesucristo en esta petición que estaba haciendo, ni siquiera la glorificación del Hijo era el fin en sí mismo. Él no estaba pidiendo esa glorificación para Él verse beneficiado de eso. Jesús ofrece su petición para que el Hijo glorifique, para que el Hijo le lleve gloria al Padre. ¿Qué mayor ejemplo es ese? Jesucristo estaba a punto de ser crucificado. Ahora, hace un par de horas, porque todo esto ocurrió un jueves en la noche. Estaba a horas de ser crucificado. Llegó al torrente de Cedrón, estaba inmundo con olor a sangre por los constantes sacrificios que se llevaban a cabo del templo y caían ahí. Por lo tanto, los discípulos estaban ahí escuchando con esto inmundo olor a sangre. Mi hora ha llegado. ¿Para qué? Para ser colgado en esa cruz de manera obediente al Padre. ¿Te queda duda de que Jesús fue obediente al Padre? ¿Te queda duda de que Jesús fue completamente obediente al Padre? Allá en el capítulo 5, 44, señala que Jesús no busca la gloria de los hombres. O sea, Jesús no se vuelve loco cuando los hombres y tratan de wow o aplauso. Mira lo que dice el capítulo 5 del mismo Juan, capítulo 5, 44. No me refiero específicamente al aplauso en la iglesia, no me refiero yo a la alabanza que el hombre puede hacer. 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria a los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Recordemos que en ese mismo contexto de la alimentación, cuando los hombres vieron a Jesús que podía alimentarlos, podía hacer cosas por ellos, lo quisieron hacer rey. Esa es la tendencia humana. Jesús no busca eso. Dios no busca eso, no. Dios busca obediencia. Y tu obediencia le va a llevar gloria de Él. Si tú no eres obediente, no le vas a llevar nada de gloria. No le vas a llevar nada de gloria. La obediencia, el reflejo, el ejemplo del Señor Jesucristo en ser obedientes al Padre, obediente a la palabra de Dios, le lleva gloria a Dios, el Padre.
la vida perfecta del Señor Jesucristo en su encarnación fue de obediencia. Le da gloria a la deidad. Exalta quién es Él. Eleva quién es Él. Cuando la gente te ve, wow, ese hombre cómo camina en los caminos del Señor. Somos esa luz, reflejamos esa salvación, reflejamos a nuestro Señor. Que el Señor nos pueda ayudar en todo esto. Gracias porque podemos tener su palabra y a duras penas tratar de corregir nuestra vida. Si no lees tu palabra, la Biblia, no difícilmente vas a poder corregir tu vida. No vas a tener esa luz, esa lumbrera. Por eso es importante de que tú comprendas esta oración del Señor Jesucristo. Esa es la parte práctica de esto. Los discípulos estaban escuchando. Los discípulos tenían que aferrarse a la palabra de Dios. Los discípulos tenían que obedecer al Señor y principalmente, más que el sufrimiento propio, era buscar la gloria de Dios en todo lo que se hiciera. Todos ellos, recordemos en los textos anteriores, que al final todos los discípulos murieron, menos Juan. Bueno, igual lo trataron de matar, con una suave muerte. Acuérdense de que les comenté que le tiraron aceite caliente. Pero ellos buscaban, o sea, se victimizaban de la situación. No. Al final de ellos entendieron, al estar presentes, y al igual que ustedes, al igual que yo, al igual que ahora, estamos escuchando, viendo aquí exactamente la conversación del Señor Jesucristo con Dios el Padre. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Él fue sepultado, cuando Él fue exaltado, estas pasajes son descritas en otros lugares como su humillación. Allá en Filipenses 2, versículo 8 pueden observar eso. Pero aquí como su glorificación, su crucifixión es también su gloria. Porque su gloria, la humillación en el sufrimiento, es el camino por el que Cristo, el mediador, tenía que pasar. Era la misión que el Señor Jesucristo tenía. No tenía otra misión. No tenía otra misión más que ir a esa cruz y reconciliar a Dios con los pecadores. Por eso el sacrificio del Señor Jesucristo marca un antes y un después. Es el centro de la historia. Cuando tú vas a la escuela, dice antes de Cristo, después de Cristo. A pesar de que quizás lo pongan de manera de caricatura, pero es la verdad. Cristo marca la historia. Es un antes y un después. El sacrificio del Señor Jesucristo no es algo tan simple de la muerte de cualquier ser humano. Es el Cordero de Dios. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. Es el único que puede llevar a cabo esa expiación que ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie puede llevar a cabo. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo podía llevar a cabo llevarle ese grado de gloria a Dios en su sacrificio ahí en el Gólgota. Ahora los versículos 2 y 3. Versículo 2 dice: ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí el versículo 2 comienza diciendo: ¿cómo le has dado potestad?
Ahí la primera palabra en el texto es katos, que está implicando un tal como o un para. En cierto sentido es un propósito. O sea, en otras palabras, ahí el versículo 2 establece el fundamento para la petición del versículo 1. Mira lo que dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, si ustedes observan, el versículo 1 era la glorificación del Hijo, con el propósito para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús estaba orando que Dios lo glorificara a Él con esa muerte, con terminar la misión que tenía que hacer, para que tuviera como foco final la glorificación del Padre. Por otra parte, vemos, así como le diste potestad sobre toda carne, con el propósito de, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué quiere decir esto? La muerte del Señor Jesucristo en esa cruz es la puerta, es la puerta central en la cual te permite al hombre tener vida eterna. En otras palabras, si tú no has abrazado, si tú te sientes avergonzado, si tú no miras con esa gloriosa grandeza, ese sacrificio en la cruz, no sé dónde estás parado. La cruz es la máxima expresión de gloria a Dios. Es la máxima expresión de gloria a Dios. ¿Existe la posibilidad de que puedan prender el aire? Por favor. Como le has dado potestad sobre toda carne. El versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, por los que son tuyos. Jesús está haciendo en este pasaje, está haciendo una diferenciación. Ya lo hemos visto en textos anteriores del Evangelio de Juan, de que nadie me la arrebata, y hace una selección exclusiva. No nosotros, Él la hace. Él dice cuáles son sus ovejas y cuáles no son sus ovejas. Pero él aquí está diciendo en el versículo 2, dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Dios le dio potestad al Hijo sobre toda carne, sean creyentes o no creyentes. Jesucristo tiene potestad sobre toda carne, y eso quiero que lo entendamos bien. Cualquier persona puede pensar de que es un ateo, de que no es un creyente, de que, mira, a mí no me interesa, pero Dios tiene potestad. El Señor Jesucristo tiene potestad sobre toda carne existente. Sarco, esa es la palabra de toda carne, y se hace referencia a toda la raza humana. Toda la raza humana, todos los seres humanos que están pisando esta tierra están bajo la autoridad y la soberanía de Dios, del Dios eterno. Por lo tanto, el hecho de que no seas un discípulo del Señor Jesucristo no significa, no es una opción, no es una opción el ser un creyente. Es un mandato, es un llamado que deben arrepentirse y volverse al Señor Jesucristo. Deben hacerlo, porque sus almas van a perecer en el infierno si no lo hacen. Perecerán eternamente. Van a perecer. Van a perecer. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, por los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Gracias al Señor Jesucristo que intercede constantemente por nosotros. Miren lo que dice el versículo 20, y esto me fascina.
mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso se refiere a mí, a ti, del futuro, que creeríamos en la palabra, en la predicación. Jesucristo intercede de manera constante por nosotros. Ahora, el texto dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El único que puede dar vida eterna es el Señor Jesucristo. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones en el Evangelio de Juan. Lo vemos en reiteradas ocasiones de que Él es el que da la vida eterna. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el Cordero de Dios. Él es el único que puede dar vida eterna. Hay círculos en los cuales las personas exaltan tanto al hombre que van y le dicen, no sé, a alguien, a un líder espiritual, le dicen: por favor, puede orar por mí porque yo no, usted lo escucha más Dios. No es así. No es así. Eso habla de una pésima teología, de un mal entendimiento. Y hace pebre lo que ocurrió en la cruz. Cuando ocurrió en la cruz, el velo fue rasgado para que cualquier persona tenga acceso al Señor Jesucristo. Cualquiera. Si te humillas, vas a tener acceso al Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, el propósito de llevarle gloria al Padre era a través de todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. Jesús tenía la potestad. Recordemos que la Biblia nos señala de que toda rodilla se doblará algún día ante el Señor. Y no es una amenaza, es una afirmación lo que el texto está señalando. Toda rodilla, todos, ¿saben lo que significa todos? Significa todos. Ahora, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Wow! ¿Al mundo? ¿Al mundo? No. Y esto a nosotros no nos hace jactarnos en, pertenecemos a un grupo exclusivo. Gracias, Señor, porque en su misericordia eterna Él determinó separar, apartar un grupo para Él. Eso yo no lo determino ni tú lo determinas, eso Él lo ha determinado en una eternidad pasada, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor ha determinado todo eso. Él promete que hay vida eterna. Él, hablando con el Padre, Él da por afirmado: por cierto, esta vida eterna a todos los que le diste. Ahora, ¿esos individuos llegaron solos a Él? No, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién se está refiriendo? El Padre. Si tú eres un hijo de Dios, tú no viniste porque eres sumamente inteligente. Es porque el Padre te trajo al Señor Jesucristo. Él te trajo, Él te acercó a Dios. Por lo tanto, la gloria que tienes que darle por ser un hijo de Dios, por ser salvo, es a Dios a través del Señor Jesucristo. Es agradecer ese sacrificio que fue llevado a cabo ahí en el Gólgota. No fue porque eres inteligente, no fue porque eres astuto, o porque lograste comprender el Evangelio. Recuerda que el ser humano está muerto en delitos y pecados, incapaces de poder escuchar la voz de Dios. Si fuese eso cierto, todo el mundo lograría entender la profunda
profundo juicio eterno que va a llevar todo el mundo, y correrían a esa salvación, a esa salvación, a esa vida abundante que el Señor Jesucristo promete. Ahora el versículo 3, mira lo que dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y explica lo que es la vida eterna. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Luego tratar de ¿qué está queriendo decir aquí el Señor Jesucristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra aquí es ginosco, es conocer. Ahora podemos ver que hay dos maneras de conocer. Una es por un conocimiento intelectual, la otra es por experiencial. Ahora, recordemos, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 1? En cuanto que Dios le dio la conciencia a todos los seres humanos para que puedan entender. Si no sabías, la conciencia es una alarma que Dios puso en tu mente, en tu cabeza, en donde esté, para que tú puedas comprender, y es una alarma cuando tú te vas acercando al pecado, a algo que es incorrecto, y esa alarma empieza, todos lo damos cuenta. No es que estemos vacunados contra el pecado. Dios nos hizo así. Sabemos de antemano cuando eso está mal. Y nuestra alarma empieza, y no se refiere a ese entendimiento que todo ser humano tiene. No se refiere específicamente a ese entendimiento. Cuando en el pasaje que acabamos de leer allá en Éxodo capítulo 3, ¿qué es lo primero que Dios se reveló sobre sí mismo a Moisés? Cuando Moisés ve la zarza, se acerca, ¿qué es lo que Dios vio de Moisés? ¿Qué es lo que Dios le reveló a Moisés? Fue su santidad. Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Qué ocurre aquí, hermano? No es un mero conocimiento. Puedes conocerte la Biblia de memoria, para los que atacan a los que estudian la Escritura, o puedes ser muy ignorante en la Escritura. Pero hay una cosa que prevalece sobre otra, y quiero que entendamos eso. Tú no puedes conocer a Dios si no estudias la Escritura y saber lo que a Él le agrada y no le agrada. Tú no vas a saber cuán santo es Dios si tú no sabes quién es Dios. A través de experiencias personales tú no puedes conocer y entender quién es Dios. Puedes tener las experiencias más lindas, pero experiencialmente no te va a llevar a comprender de quién es Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir aquí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El ejemplo es el Señor Jesucristo. Jesús les enseñó a orar a los discípulos. Ustedes oraréis así, ¿cierto? Pero Él le enseñó a orar a los discípulos de tal manera y que siempre la particularidad de lo que había en las oraciones, en cómo los discípulos debían orar, era con confesión de pecado. En las oraciones de Jesús nunca hubo confesión de pecado, porque Él no tenía pecado. Él era perfecto, santo,
Por lo tanto, cuando leemos este pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo has enviado. Esta parte de conocimiento se enfoca y se encierra principalmente en que tú logres entender quién es Dios, tu condición de pecado, quién soy yo para acercarme a ese Dios, quién soy yo como pecador, a ese conocimiento. Por lo tanto, no crean mucho cuando alguien dice, sí, mira el Evangelio, ¿y qué pasó? No, nada, mira, yo tuve un sueño. La primera característica que una persona entienda que es un pecador perdido y no puede llegar al cielo por su propia voluntad. Esa es la primera característica, eso es lo primero que una persona tiene que entender y que necesita de manera profunda y que entienda su bancarrota espiritual para poder saber y comprender de que va por lo menos en el camino correcto. Es un conocimiento en su condición ante Dios. Es ver la santidad de Dios, es ver que Él es santo, completamente santo, y yo no puedo llegar ahí con los puros pies y el buche, como dicen algunos. No puedo llegar así, no puedo llegar así. Por lo tanto, tampoco te quedes con el pensar de que Dios te quiere a sí mismo. Es mentira. Dios te hace una nueva criatura porque no te quiere a sí mismo. Por eso te hace nacer de nuevo, para que seas diferente, para que logres entender. Lo primero que cualquier pecador, cuando viene al Señor Jesucristo, lo primero que entiende es su condición ante Dios. Soy un pecador y no merezco nada de lo que Él me pueda ofrendar, de lo que Él me pueda dar. No merezco la salvación, no merezco que me dé una familia, no merezco que me dé hijos. Estoy completamente perdido porque lo único que merezco es la muerte. Y eso no es caer en una fatalidad. Romanos 3 dice claramente: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Automáticamente, eso es lo que nosotros no entendemos. El día en que nacemos, estamos todos los seres humanos metidos en un marco. Esa es la condición: muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te saca, como lo señala el apóstol Pedro. Él nos saca de las tinieblas y nos trae la luz admirable. Pero esa es la condición humana, caída desde el primer momento. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Cuando tú logras entender lo que el Señor Jesucristo está enseñándonos aquí en este pasaje del capítulo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, no es meramente hacer una comparación de que hay varios dioses. Dios es el único, no hay más. El ser humano inventa. Spurgeon decía que el corazón humano es una máquina de crear ídolos. Y es cierto. Es cierto. Usted hace ídolos de cualquier cosa. Otra cosa es que no nos demos cuenta de que hacemos ídolos. Hacemos ídolos. Hacemos ídolos de nosotros mismos. Hacemos ídolos de nuestras pertenencias, de nuestras cosas, de lo bueno que somos, de lo maravilloso que somos. Es fácil. Por eso Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios es el único Dios verdadero. Si no crees, si existe una conexión íntima, como vemos en la referencia de cuando Cristo se refiere al Padre, de que Él es su Padre, y básicamente Jesús señala, dice: el Padre y yo uno somos. Es lo mismo. Si tú no has creído en Jesucristo, completamente no tienes a Dios. Esto es en cierto sentido, es uno con el otro. Van completamente engranados, unidos. Por lo tanto, quiero que entendamos que este conocimiento, la vida eterna, es que te conozcan a ti. La pregunta es: ¿qué es la vida eterna?
La vida eterna, ese tener vida eterna en la presencia completa, en la eternidad con Dios, es tener completamente a Jesucristo, es abrazar a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Ahora, en el aspecto de tener vida eterna, todos nosotros somos seres eternos. Cuando morimos, cuando fallecemos, nos se acaba la vida. Claro, la parte humana, física, muere, pero nuestra alma permanece para siempre. Pero cuando se refiere a vida eterna, se refiere específicamente a la vida que yo gano en Jesucristo, a través de Jesucristo, que yo obtengo a través de haber abrazado la fe completa en Jesucristo, que incluye arrepentirme de nuestros pecados, volverme a Él y seguirlo a través de todo lo que pueda ocurrir. Ahora, la otra vida eterna es estar alejado, apartado completamente del Señor Jesucristo. Apocalipsis lo dice, en el lago eterno de fuego. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ojo, ojo, ojo con nuestra vida, ojo con nuestra santidad. ¿Alguna vez te has sentido realmente perturbado al saber que en última instancia debes tratar con aquel en quien no hay ningún pecado y que no puede tolerar el pecado de ninguna forma y que el pecado debe ser juzgado? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar de que algún día te enfrentarás al que es sin pecado? Si eso te acongoja, si eso te perturba, está bien, porque te hace buscar al Señor, te hace entender de que Jesucristo es el único que te puede representar. Si no piensas así, preocúpate, preocúpate. Si el pecado no te hace nada, no te acongoja, no te trae un dolor interno, preocúpate. De verdad, preocúpate. Si realmente no has conocido a Dios de esa manera, te sugiero que en cierto sentido no sabes lo más mínimo de Él. Es importante que entendamos que ese es el conocimiento, entender quién es Él. Ahora, ¿cómo tú entiendes quién es Él? Es que estudies las Escrituras, que sepas quién es Él. Muchos cuando leen Levítico, dicen, oh, qué aburrido ese libro, o Primera de Crónica, y te das cuenta que hay 9 capítulos de que hablan de genealogía. No entiendo nada, pero sobre todo Levítico nos dice que las medidas de la cortina, y que los tenedores, y que los utensilios, ¡ay, qué lata! No, está reflejando el carácter de Dios, cómo Dios quiere básicamente que sea su pueblo. Claro, la ley, cuando nos observamos, nos miramos al lado de la ley, nos vamos a dar cuenta que ninguno llega al estándar, ninguno. Eso debería ser. Por conclusión, yo miro la ley y me doy cuenta de que no cumplo esa ley. Eso automáticamente debería llevarme a pensar de que necesito a ese Salvador, a ese representante que realmente haya cumplido esa ley. Ese se llama Jesucristo. Ese es el Señor. Ese es el Señor. ¿Entiendes? ¿Logras comprender la profundidad de tu pecado? ¿Logras comprender la profundidad de tu ofensa hacia Dios? Cuando pecas, ¿vives tranquilamente?
Cuando cometes pecado en tu mente, ¿puedes vivir tranquilamente? Eso es conocer a Dios. El primero es entender tu esencia. Tu esencia es pecadora. Esa es la esencia del hombre. Eso es conocer a Dios. Cuando yo entiendo de que yo soy un pecador. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque cuando tú le preguntas a la gente afuera, incluso a gente dentro de la iglesia, piensa que es buena. Se mueve como que es bueno. Piensa que es bueno. O piensa que hace lo bien, lo correcto. Pero no es así. Ahora los versículos 4, 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A lo largo del ministerio de Jesús, Él había traído gloria a la tierra. Recordemos que les acabo de mencionar que el texto dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús tenía una misión. Era demostrar quién era Dios. Él era el enviado de Dios, iba a morir específicamente para reconciliar a todos aquellos que creerían en Él. Por lo tanto, Él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Él la da como hecha la obra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por lo tanto, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ha vestido de tal esplendor al Padre que muchos seres humanos han venido a alabarle. Todos llegaban. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí en Juan 5, caminaba por el desierto y alimentaba a 5.000? Y todos, wow, hasta el punto de quererlo hacerlo rey. Todos se maravillaban con él. Todos lo veían como nadie podía confrontarlo con el pecado, nadie podía decir nada de él. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo se haya encarnado, se haya estado en la eternidad pasada y se haya hecho hombre, también esa manifestación de haber nacido de una virgen, María, era una muestra de la gloria eterna de Dios. Fue anunciado por los ángeles, fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El sacerdote Caifás profetizó en el Sanedrín, dentro del concilio de los judíos, que alguien tenía que morir, sin saber él que él realmente era el rey de los judíos, el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de que se haya hecho hombre le lleva gloria a Dios. No tan solo fue su sacrificio, sino también el hecho de que Él se haya hecho hombre. Observen eso, ese se llama estado de humillación. Pueden lograr entender el Hijo de Dios, coeterno con el Padre, haber estado en una eternidad pasada, que todo haya sido creado por Él y a través de Él, se haya hecho hombre, al igual que tú, al igual que yo. Su gloria, su magnífica gloria eterna, en cierto sentido fue privada, fue tapada. Él agregó humanidad, se hizo hombre y su gloria quedó tapada. Por eso en el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús había completado toda la obra
hasta ese momento. Como les dije, incluye su sacrificio, su obediencia hasta la muerte en el Gólgota, como algo que ya lo había hecho. Y le pide que devuelva, que le entregue, que quiere volver a ese estado. Ese es el estado en el cual está el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, el Padre. Está en gloria. Está intercediendo por nosotros. Ahora, el texto sigue. Recordemos que nunca somos exhaustivos cuando estudiamos. Se trata de abarcar los puntos más importantes. Pero quiero que al inicio y que pienses en este texto. Quiero que medites en el texto en el sentido de que cuando Jesús ora, no hay una conversación, a pesar de que puede parecerte sencilla. Fue escrita para nosotros, para que podamos comprender. No la observes porque es la conversación de la Trinidad, de Dios, el Padre, el Señor Jesucristo. Recordamos que en un pasaje anterior Él ya había prometido la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta era una conversación muy especial. Los discípulos estaban escuchando y que al final la máxima gloria iba a ser llevada a cabo en esa cruz. ¿Buscas tu gloria? ¿Buscas la gloria del Padre? Jesús fue obediente hasta la muerte y eso es lo que tú como discípulo, cristiano, patriarca, lo que seas cristiano, discípulo del Señor, tienes que hacer. Tienes que hacer. Buscarle siempre la gloria a Él. No para ti, para Él. Vamos a orar, Señor. Te damos las gracias. Sabemos y entendemos por este pasaje de que tú eras coeterno con el Padre. Sabemos que la encarnación implicaba una pérdida de gloria, fue opacada. Pero te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones y podamos comprender de manera intelectual lo que significa conocerte a ti. Podamos comprender de que tú eres el único Salvador. No hay otro. Muchas veces no comprendemos las profundidades de tu palabra. Queremos ver y replicar el ejemplo del Señor Jesucristo en obediencia, en humillación. En misericordia. Te damos las gracias, Señor, por tu maravillosa, eterna palabra. Ella nos muestra lo que somos. Muestra lo corto que quedamos al ser comparados con el Señor Jesucristo, pero a la vez te damos las gracias porque Él es el Señor que nos representa. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te pedimos en este momento que nos disponemos a sentarnos a la mesa, dispongamos nuestro corazón, nos arrepintamos de nuestros pecados, que es la esencia de podernos acercar a ti. Y eso es tener un simple y sencillo conocimiento de comprender quiénes somos, pecadores, en bancarrota que necesitamos al Salvador, al único Salvador, al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.